Cuenta, Secretaría. No hay cuenta, señor presidente. Muchísimas gracias. Queremos saludar al ministro de Energía, don Diego Pardo, quien hoy día nos acompaña y que nos va a dar cuenta del cuadro general en que está el sector y en especial sobre el proyecto de ley de subsidio eléctrico que está en la Cámara de Diputados. Así que sin más, le ofrecemos la palabra de inmediato, ministro, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a la senadora Ebensberger también. Eh, Hemos terminado ya con el proceso de postulación a los subsidios. Tuvimos cerca de 300.000 solicitudes nuevas. Aquí tienen el detalle regional. Y esto implica una nómina del orden del 1.900.000 personas. Esa es la nómina que vamos a tener finalmente. Obviamente tenemos, conforme al reglamento, una postulación pendiente en abril y otra a mitad de año, digamos, porque son dos postulaciones anuales. Eso fue, digamos, la estructura que se estableció. Y eventualmente una postulación extraordinaria, dependiendo un poco de lo que ocurra con el proyecto de ley de financiamiento de la expansión del subsidio. Em, en términos generales, se repite digamos, la postulación tiende a ser en hogares con una jefatura femenina, con jefas de hogar y en buena medida con personas que tienen adultos mayores en su hogar, lo cual habla bien de alguna manera de los mecanismos que hemos tomado para evitar la brecha digital en población adulto mayor. La nómina pasada, la gran mayoría sigue perteneciendo al registro social de hogares, por lo tanto, vamos a arrastrar la gran mayoría de la nómina. También, conforme a un acuerdo que se hizo con las asociaciones de electrodependientes, vamos a incorporar cerca de 11.000 pacientes electrodependientes también a la nómina. Em, en términos de despliegue, estos son los resultados de lo que significa el trabajo administrativo asociado digamos, a la implementación del subsidio, em, que ha sido de todas maneras demandante en términos digamos, del esfuerzo, tanto a nivel de ministerio como a nivel del Instituto de Previsión Social y Chile Atiende. Em, hemos tenido cerca de casi 500 actividades de difusión, donde hemos trabajado con municipios tanto de gobierno como de oposición, intentando dejar claro que esta es una política que excede a este gobierno. Por lo tanto también es importante involucrar a los liderazgos locales, y la verdad que hemos tenido muy buena recepción de todos los municipios. Em, ¿Cuáles son las mejoras que quedan pendientes para el aprendizaje de los siguientes procesos de postulaciones? Vamos a tener una campaña permanente en el registro social de hogares que empiece a levantar los números de clientes y los actualice, de tal manera de también tener un registro administrativo que vaya cerrando digamos, digamos, esa brecha de información y avanzar pasos en la automatización del beneficio. Nunca va a poder ser del todo automático, pero al menos sí lo que estamos ofreciendo es como un prellenado de formulario, ¿no? Digamos, y un acceso más sencillo. En el informe financiero del proyecto de ley que hoy día está en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, hay un informe financiero que permite campañas comunicacionales pagadas, que es algo que de verdad que necesitamos para poder llegar a una parte de la población. Con el despliegue por las redes oficiales del gobierno se puede conseguir ciertas cosas, pero si queremos llegar de verdad a la población más vulnerable, tenemos que hacer campañas pagadas en radios locales em, y en redes sociales dirigidas, digamos, y eso exige, digamos, em,
un gasto específico independiente, digamos, de lo que se puede hacer a través de reasignaciones. También vamos a tener un trabajo permanente con los municipios, donde vamos a estar capacitando funcionarios municipales y les vamos a entregar una credencial de asesor ciudadano para que puedan, como esto es de alguna manera, va a ser un beneficio que se extiende hasta el 2027, vamos a permitir digamos, esta figura de asesor ciudadano, que lo que permite al final del día es lo mismo que conseguimos con IPS, que es que se pueda postular electrónicamente sin necesidad de la clave única. Es una manera adicional de evitar esta brecha que supone la clave única a la hora de postulación. Otras cosas que, un tema que estamos conversando antes de que empezara la sesión, en este proceso de indicaciones hemos incluido una regla que permite al Fondo de Estabilización de Tarifa financiar, en caso de que existan excesos de recaudación en semestres particulares, financiar programas de techos solares, especialmente dirigidos a la clase media. Como qué tipo de cosas, ¿no? Y es importante mostrar esto con ejemplo. Uno que tenemos en la región de O'Higgins, Casa Solar Social, que se está ejecutando con fondos de los gobiernos regionales, está dirigido especialmente a personas de adulto mayor, y este es un programa que ya está en ejecución. Como vemos, aquí estamos hablando de un promedio de ahorro que depende un poco de la época del año, pero entre septiembre y marzo estamos hablando de ahorros del orden de los 45.000 pesos en cuenta final, y de abril a agosto del orden de los 25.000 pesos en cuenta final. Como son paneles solares, están sometidos, digamos, digamos a la variación en la disponibilidad del recurso. Entonces, en la época donde la radiación solar es más fuerte, digamos, el descuento alcanza casi los 46.000 pesos, el descuento promedio, y en el caso del invierno el descuento alcanza cerca de los 25.000 pesos, bajo la modalidad de net billing. Esto supone en la gran mayoría de los usuarios cuenta cero al final del día. El consumo promedio digamos, de una pareja, de un hogar con una pareja de jubilados es del orden de los 24, 26.000 pesos. ¿Sí? Entonces, de alguna manera es el rendimiento que tiene esta solución, que es una solución de techos solares individuales y que obviamente en los meses de verano es más productiva que en los meses de invierno esto es digamos, estos son techos solares ubicados en la región de O'Higgins. También, así como tenemos programas individuales, como este Casa Solar Social, dirigido específicamente en la región de Rancagua a la población adulto mayor, tenemos digamos, el formato comunitario, donde estamos ejecutando un proyecto en Talagante. Como pueden ver, ahí está. Este es un proyecto que entró en operación hace un par de semanas atrás. Son cerca de casi 200 viviendas. Esto es un terreno municipal donde, en colaboración con el municipio, lo que hacemos es destinar un terreno municipal de energía fotovoltaica, y, digamos, esa generación a través de un mecanismo de nuevo de net billing se reparte digamos, esa generación como un descuento en las cuentas de cerca de 200 viviendas de clase media de la comuna de Talagante, o sea, de una villa específicamente en Talagante, y dos servicios municipales, un colegio y unas dependencias municipales. A su vez, otras cosas que hemos ido avanzando, esto es algo en particular donde la senadora Carvajal estuvo en su momento muy involucrada, que es la rebaja del límite de potencia, que lo que permite es que usuarios, en particular pymes, entre 300 y el límite legal actual es de 500 kilowatts, después de un proceso
de solicitud y de evaluación ante el Tribunal de la Libre Competencia y terminó la semana pasada de manera favorable. Vamos a bajar ese límite a 300 kilowatts, que, digamos, la conclusión del Tribunal de la Libre Competencia es que no genera riesgo sustancial a la competencia, por lo tanto podemos proceder a la reducción y esperamos hacerlo esta semana. Esa es la situación en la que estamos. El proyecto de financiamiento de subsidios eléctricos está en votación en particular en la Comisión de Energía. De hecho, en un ratito más deberíamos tener en particular, o al menos una de las últimas. Y después de eso tocaría la Comisión de Hacienda y la Sala, con la expectativa de ojalá llegar prontamente a esta Comisión de Energía en segundo trámite. Ujú. Eso, señor presidente. Muy bien. Te paso la palabra, senadora Cruz. Gracias, presidente. Primero, saludar al ministro, a los asesores y a todos los que nos acompañan hoy día acá, a la Secretaría, por cierto, y a usted, presidente. Tengo un par de consultas que fui anotando. Primero, pedirle al ministro si estos poco más de 311.000 nuevos postulantes nos puede hacer el desglose por regiones como nos había hecho la otra vez. No aparece, equipo. No aparece, yo la busqué. Aquí está, esa no me había... O sea, mira, mi región sigue siendo baja. La misma postulación del origen. Me había saltado eso. Ok. Hay más postulación en la zona centro-sur que en la zona norte. Lo otro, quisiera consultar si las alzas de las cuentas de la luz en regiones respetaron un poco la proyección que usted nos había contado acá de aquellas regiones en que subía más y aquellas regiones que subía menos, o si hubo un cambio. Tercero, quisiera saber si los 11.049 electrodependientes son aparte de los 311.000 nuevos postulantes, ¿no es cierto? Y quisiera saber también, porque estos 11.049 electrodependientes, usted decía que el 54% está en el 40% más vulnerable. La diferencia que están en otros tramos a esos, ¿también les busca beneficiar esta ley o solo al 40%? ¿O busca beneficiar a los 11.000? Lo otro que quisiera saber es si tenemos información de si todos los electrodependientes están registrados o puede haber mucho más que estos 11.000 y fracción registrados. Me preocupa en año eleccionario, y se lo digo francamente, su asesor ciudadano. Usted decía que era un poco para ayudarlos a hacer las postulaciones cuando no tienen clave única. El año 21, si mal no recuerdo, 22 por ahí, el registro civil nos informaba que alrededor de 14 millones de chilenos ya tenían la clave única. Entonces, presidente, si pudiéramos oficiar al registro civil, saber cuántas personas hay con clave única y cuántos no, y poder un poco limitar y conocer bien la labor de este asesor ciudadano y que no se convierta, ¿no es cierto?, en año eleccionario, en un operador como viejito pascuero recorriendo Chile. Lo otro, porque si hay 14 millones, no sé qué tan importante o qué tan barrera real sea el no contar con la clave única. A lo mejor la gente la perdió, se le olvidó, a lo mejor hay que ayudarle, pero yo creo que lo que hay que fortalecer es que las personas tengan su clave única, la utilicen y la protejan. Porque cuando estamos avanzando hacia un estado digital, la gente en todos estos procesos, sin que sea una barrera, si hay alguna ayuda que como Estado debiéramos hacerlo, ¿no es cierto?, sin obviamente politizar, es ayudarlos a familiarizar efectivamente y sobre todo el adulto mayor en el uso de estas claves únicas. También quisiera saber cuál es el monto del gasto en publicidad que viene en el proyecto y si es adicional al ya aprobado en la reciente ley de presupuesto que estaba buscando y que son cerca de los 872
771, 872 mil millones y fracción aprobados en la ley de presupuesto, o si esto es adicional. Y entonces lo que la ley de presupuesto aprobó, esos gastos en publicidad para el ministerio, ¿a qué se refieren? Si no es como para proyectos de esto. Creo que, bueno, y que lo conversábamos un poco antes con el ministro de que empezara la comisión presidente. Los paneles, yo no tengo problema con los paneles, pero sí es un tema que está fuera de la idea matriz del proyecto del subsidio. Entonces, quisiera saber, presidente, tanto por el ministro y también como usted como presidente, si lo vamos a incorporar o no, porque a mí claramente es un tema que, si bien hay que legislar sobre eso, hay que potenciarlo, no sé si se requiere ley. Yo creo que el propio ministerio hoy día, con las herramientas administrativas que tiene, las puede potenciar. Y si no, me encantaría que, no creo que no va a tener ningún problema en aprobar, en avanzar en sus casas solares o los techos solares, como quiera llamarlo, en potenciar más la utilización de paneles, pero me gustaría que se hiciera como corresponde y no esperar, porque uno siente al final, y se lo digo con el mayor de los respetos y con seriedad, es como, no sé, el conejo debajo la manga que sacó frente a la muy baja postulación, ¿no es cierto? Nosotros queríamos llegar, o se había partido hablando este proyecto de llegar a 4.700.000 personas, que eran todas las que estaban en el 40%. Finalmente, la postulación fue un fracaso, llegamos a 311.000. No, creo que fracaso es muy dura la palabra, porque así ayudáramos a 10 personas o a 300.000 o a los 4 millones, lo que se puede ayudar es bienvenido sea, ¿no es cierto? Pero frente a la magnitud de los recursos que se buscaban obtener para financiar el llegar a los 4.700.000 versus los 311.000, claro, se empiezan a meter otras cosas que no están dentro de la idea del matriz del proyecto, aunque pueden ser necesarias, pero me parece a mí que es importante respetar las normas de cómo se legisla. Eso, presidente, gracias. Bien, podemos dejar al referéndum la solicitud al registro civil sobre la clave única, para que quede consignado, al igual que las otras peticiones. Agregar, ministro, para que usted pueda responder en conjunto, cuál es, lo quiero por un momento focalizar en el trayecto que han tenido desde la SEC las multas y procesos de desvinculación, por ejemplo, de Enel y de todo lo sucedido en el episodio de los cortes masivos de suministro energético que tuvimos en el invierno, para que así usted pueda recapitular en qué momento se encuentra en este instante la supervisión, las condiciones, y mirándose al futuro, lo que aquí se ha planteado en varias oportunidades, que es abrirse a una conversación sobre reforma en la distribución, que son materias que han estado latentes en el tiempo y que es bueno clarificar ya que estamos casi en el cierre de este año, pero para el enfoque del periodo que se abre para adelante. Por favor. Ya. A ver, la primera pregunta que tenía que ver la distribución regional. Acá ya no, sí, está bien, pero las alzas de la última que no le fui respondiendo en el ping-pong. Las alzas de enero, en términos proporcionales, se mantienen la trayectoria regional que esperábamos. Ahora, en términos de órdenes de magnitud, es más baja que la que habíamos anticipado en junio. Y eso tiene una razón, pues se acuerdan que cuando lo conversamos en junio, y esto fue una decisión que se tomó al momento de establecer los parámetros con los que hicimos la ley de estabilización. No sé si se acuerdan que nuestro dólar de referencia era de 1.050. Entonces, eso significaba que de alguna manera todo se hizo con esa, o sea, todo se hizo a partir, digamos, de ese parámetro. La segunda mitad de este año, más allá de lo que ha pasado en las últimas semanas después de la elección en Estados Unidos, el tipo de cambio estuvo más bien cerca de los 900. ¿Mm? Entonces eso significó que una alza que más bien era esperada del orden del 20% va a ser más bien del 9% a nivel residencial como promedio nacional, y
en el caso de los sectores de mayores consumos, pymes, comercio, va a ser de una disminución de un 4%, de menos 4%. ¿Sí? Eso es lo que debería ocurrir en enero. Como siempre, digamos, los precios de energía eh, se ven afectados por el tipo de cambio, y en este caso la coyuntura del tipo de cambio fue favorable, y eso, digamos, es una buena noticia para, para los consumidores. Siempre hay que comunicarla con la prevención de que hay veces que nuestra exposición al tipo de cambio implica lo contrario, digamos, implica alzas mayores que las que uno pronostica. Pero en este caso, digamos, son menores, eso es favorable. Pero en términos digamos, del eh, el 9% es un promedio nacional. Si uno lo descompone a regional, sigue más o menos la misma, la misma proporción que que las alzas anteriores. Respecto a los electrodependientes, este número de 11.000 son efectivamente electrodependientes registrados que están, o sea, que están en el registro de electrodependientes, y además en el registro social de hogares, están en los dos, aunque pertenecen a tramos mayores al 40%, pero van a ser incluidos en em, digamos, en este beneficio. Eso está incluido dentro de las expectativas de gasto que tenemos. Sobre el asesor ciudadano y los peligros que esto pueda suponer en un año electoral, nosotros hemos tratado todo el tiempo de que esto sea una política de Estado, entendiendo que llega hasta 2027, que el siguiente gobierno, sea del color que sea, va a recibir esta política pública, la tienen que implementar. Si es necesario tomar algún resguardo, digamos, si el Congreso quiere que hagamos algún reporte de cómo esto básicamente van a ser convenios de colaboración con municipios. Entonces, si el Congreso quiere fiscalizarlo o comprometer en la misma ley, digamos, un envío de información periódica de cómo está funcionando, muy disponible a hacerlo. Nosotros hemos hecho un esfuerzo para que siempre haya liderazgos territoriales, tanto de gobierno como de oposición. ¿Mm? Y en el caso de Santiago lo hemos hecho, digamos, en el caso de Santiago lo hemos hecho. El lanzamiento del subsidio, obviamente participó el municipio de Maipú, pero también en la Florida, en Talagante, que es un alcalde saliente que pertenece al Partido Socialista. También estuvo presente el alcalde electo Reyes, que es con el que estamos tratando de trabajar para generar proyectos de esta naturaleza. Hemos hecho un esfuerzo para tratar de que esto sea, y hemos trabajado con las asociaciones de municipios, con todas, con las asociaciones de municipios, incluyendo las de municipios, incluyendo algunas más pequeñas, como las de municipios rurales, las de municipios libres. Con todas las asociaciones hemos tratado de trabajar. Lo vamos a seguir haciendo, pero obviamente es una preocupación atendible, y la manera en que se me ocurre que podemos darle conducción a esas preocupaciones, incluyendo una forma de reporte obligatorio. Obviamente ese reporte lo puedo comprometer a nombre del ministerio a hacerlo igual, pero para que quede en la ley y lo asuman los siguientes liderazgos que tomen esta cartera. Ya, respecto de el tema de el gasto en publicidad, son cerca de 220 millones los que están en el informe financiero. Son adicionales al presupuesto del Ministerio de Energía, porque el presupuesto del Ministerio de Energía, históricamente, el único financiamiento que tiene en su campaña es la campaña anual de eficiencia energética, que es más bien moderada, es algo más bien del orden de los 50 millones de pesos, y en general no permite campañas radiales, no permite acompañamiento digital. Es una campaña bastante sencilla. Si queremos remontar la brecha digital en la ruralidad, si queremos llegar a los lugares más vulnerables, necesitamos una campaña de este tipo, y bueno, por eso es la que está en el informe financiero, sin perjuicio de ello. Em, es algo que se puede discutir también. Ya. Respecto de por qué es necesario un cambio legal para implementar los techos solares,
esta es una política que el ministerio ya implementa, ¿sí? Entonces, obviamente para implementarlo no necesitamos una habilitación legal, ya lo estamos haciendo. El tema es de recursos. Queremos destinar más recursos a este tipo de iniciativas. Nosotros, en el caso de Rancagua, es a través de gobiernos regionales y ya estamos tratando de hacerlo por esa vía. La pregunta es una pregunta bien sencilla. El Ejecutivo está convencido de que los pilares de recaudación que está proponiendo no tienen un efecto permanente en la industria. O sea, son, eh, para ponerlo en términos simples, el pilar, la bolsa PYME, después de la indicación de que va a ser objeto en los siguientes trámites, son de 100 pesos, uno. De 100 pesos de ingresos regulados, obviamente esto afecta a las grandes generadoras, pero de 100 pesos, uno de 100 pesos de sus ingresos regulados es uno lo que estamos tratando de destinar a bolsas PYME. Y en el caso del cargo FED y este subsidio que hoy en día, o sea, y este, digamos, precio estabilizado que hoy día funciona como un subsidio cruzado, digamos, uno de 10 pesos. O sea, 9 de cada 10 pesos van a seguir van a seguir llegando a los medios de generación distribuida y uno lo vamos a, uno de cada 10 es lo que vamos a destinar a este tipo de mecanismos. El pilar PMGD, después de las indicaciones, supone del orden de los 50.000, 70.000 millones de pesos. Un programa como el de Talagante cuesta 400 millones de pesos. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse es bien sencilla. ¿Quiere financiar 150, 200 de estas soluciones? ¿Sí o no? Y esa es una discusión que obviamente intuyo que vamos a tener diferencias, senadora, y es legítimo que así sea. Algunas de esas diferencias las podremos solucionar conversando y en otras tendremos que votar. Sí, así es la democracia. Pero lo que sí es necesario es que para poder destinar parte de estos fondos necesitamos una modificación legal. Y esta es una modificación legal, esto fue una iniciativa de la bancada de diputados del Partido por la Democracia que nos pareció razonable, la cogimos y la incluimos en este proceso de indicaciones. Esto era algo que en todo caso salió durante la mesa de trabajo. Entonces tampoco es particularmente sorpresivo teniendo en cuenta el trabajo prelegislativo que hubo. Respecto de las multas, están cursadas multas en él del orden de los 35 millones de dólares y esas multas están en proceso de, en el proceso administrativo correspondiente. Igualmente el proceso de caducidad también está en su segunda etapa. Eh, este informe técnico que hace la Superintendencia de Electricidad y Combustible incluye un informe de auditoría independiente y este fue encargado al Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago y son ellos los que están haciendo este informe independiente que entiendo que lo van a entregar a fines de este mes y que eso va a arrojar luces también sobre el desempeño de la compañía. Ahora, desde el punto de vista del Ejecutivo, la superintendencia fue muy clara. Las solicitudes de estado anormal agravado, que era lo que había solicitado como excusa de, de cumplimiento en él, fueron rechazadas y en él lo que hizo fue, digamos, reclamar a tribunales que la decisión de la superintendencia es ilegal y arbitraria. Obviamente el Ejecutivo no comparte esa decisión, pero recurrir digamos, a impugnar judicialmente esa resolución administrativa, por cierto, parte de los derechos que tiene una distribuidora eléctrica. Términos de plazo, los siguientes hitos son la entrega de este informe independiente, teniendo en cuenta este informe de auditoría independiente, también avanza digamos, el informe técnico que tiene que hacer la Superintendencia de Electricidad y Combustible, recomendando al presidente de la República la decisión respecto a la continuidad de la concesión de esta distribuidora en particular.
Como siempre, el Ejecutivo disponible a avanzar en la reforma a la distribución. Nosotros esperamos, eso sí, que hay algunos temas y en eso hemos ido avanzando lentamente, de todas maneras. Nos gustaría que hubiera una reacción más rápida de parte de la industria, pero entendemos que también hay eh, dificultades entre ellas para ponerse de acuerdo, que al menos algunos de los temas fueran abordados de manera prioritaria. En particular, la medición inteligente, el soterramiento rural, son cosas que deberíamos encontrar una manera de hacerlas más rápido que esperar una reforma integral. Sin perjuicio de eso, también es importante destacar que el proyecto de ley actualmente en discusión en la Comisión de Energía de la Cámara también tiene algunas normas sobre calidad de servicio y sobre procesos sancionatorios. En particular, uno bien importante para una coyuntura de este tipo es que permite los planes de cumplimiento, o sea que una de las salidas del proceso sancionatorio incluya compromisos de inversiones, compromisos de comportamiento que sean obligatorios y fiscalizables por parte de las distribuidoras. O sea, que no solamente, que esto fue una crítica que formularon los señores senadores por su intermedio en el presidente en su momento y que el Ejecutivo comparte, que es que nuestro sistema está pensado solamente como en la infracción en el garrote y no permite estas otras salidas de planes de cumplimiento, planes de inversiones, y la idea es que nosotros entendemos que en esto no hay una gran diferencia y esto es algo que se debería aprobar sin problema en la Cámara y lo discutiremos en su momento con la Comisión también. Senadora Luz María. Gracias. Tres cosas. Uno, ¿no es cierto? El ministro decía, comentario, ¿no? El ministro decía que es muy poco lo que se va a destinar a paneles, pero pareciera, ¿no es cierto?, que para el ministro una expropiación chiquitita no es una expropiación. Los conceptos son los mismos siempre, por muy sea chico o grande. Quisiera hacerle dos consultas al ministro. Uno, ley de transición, ¿cuándo se promulga y se publica? Y ¿qué está haciendo, ministro? El SEC decía, ¿no es cierto?, el presidente que, y usted también, ¿no es cierto?, que hay que abordar una modificación probablemente a la ley de distribución, pero ¿qué se está haciendo? ¿Qué está haciendo el SEC hoy para, con las distribuidoras que se le está exigiendo, ¿no es cierto?, para enfrentar el invierno 2025? Cuando vino la primera vez acá el SEC, ¿no es cierto?, nos mostraba que ya ni me acuerdo cuándo fue la fecha de estos cortes famosos, pero era una semana antes, el 31 de agosto, si mal no me equivoco, era el oficio en que la SEC le mandaba a pedir los planes de contingencia a las distribuidoras. O sea, hoy día debieran estar trabajando en eso, ¿no? Y con mayores exigencias, lo mismo la coordinación de la distribuidora con los municipios, porque veíamos en televisión, lo vimos también acá, al final se echaban la culpa a unos que otros, esta línea de árboles de la distribuidora, esta línea de árboles del municipio, pero la gente que estuvo 10, 12, hasta 14, creo, más días sin luz, 21, no le interesa, no le interesa lo que hacemos después de la contingencia, o sea, estos juicios en que las indemnizaciones van a ser no van a cubrir los 21 días que ellos estuvieron o les van a llegar muy posterior. Si la gente tuviera que elegir, claramente preferiría no haber sido, que no le hayan cortado la luz a tener una indemnización, ¿no es cierto? ¿Cómo se prepara la SEC, ministro, mientras no tengamos esa reforma para enfrentar coordinadamente, me imagino yo, y ella haga las exigencias para las que tiene facultades o dentro de las facultades que tenga a los municipios, a las distribuidoras principalmente? Eso, presidente, gracias. Ministro, por favor. Señor presidente, por su intermedio, la ley de transición está, creo que la promulgación la tenemos para el 18 de diciembre o el 20 por ahí. Por ahí. 18 o 20 de diciembre, no me acuerdo bien. Después viene la publicación en el diario oficial, cuando encontremos fecha. Nosotros ya estamos trabajando en la implementación reglamentaria. ¿Debería ser diciembre, la promulgada y publicar? Y en esa época también vamos a, si quieren les puedo presentar en otra oportunidad el plan de implementación. El plan de implementación especialmente para las obras más atrasadas, que son
digamos, puñado de 5 o 7 obras que hemos conversado varias veces, como la línea Charrúa-Chillán, algunas otras que tienen un retraso importante. Tenemos un calendario, digamos, específicamente dirigida a ello para que la implementación sea, digamos, lo más rápida posible. Sobre la preparación, podemos contestar con detalle a través de un oficio, si así lo estiman, pero la SEC hace un plan de invierno y un plan de verano. Ahora están en la parte del plan de verano. Claro, efectivamente. Y obviamente va a haber un plan de invierno, un plan de verano. El plan de invierno incluye podas, el plan de verano despeje de franja y ese tipo de cosas. Pero entendiendo que para la ciudadanía, obviamente, todos estos recursos y todas esas cosas es indiferente, digamos, lo que necesitan es que el sistema funcione, en eso estamos tratando de trabajar. em, pero la posibilidad de avanzar en medición inteligente y soterramiento rural, yo diría que son, digamos, es ahí donde uno debería cifrar esperanzas de que las cosas, al menos, haya un cambio significativo, perceptible en la calidad del servicio. Sin perjuicio de eso, también es importante destacar, porque así como en el caso de una distribuidora en particular nos enfocamos en los problemas, eh, el temporal afectó a más de una distribuidora, ¿no? Y de las 5 grandes distribuidoras que se vieron afectadas, 4 ya han pagado las compensaciones que corresponden conforme a la ley eléctrica en un procedimiento muy expedito que digamos que se acordó en conjunto con la superintendencia. En particular ya han pagado Chilquinta, ya pagó CGE, ya pagó Frontel, ya pagó Luz Osorno y ya pagó SAESA. Eh, entonces, yo creo que eso también es importante decirlo, digamos, no todo ha sido litigio y, y diferencia. ¿Sí? Lo último, ahora sí que lo último, lo prometo. Por favor, senadora, adelante. No, presidente, yo creo que entiendo lo que señala el ministro. Ahora, la lógica a mí me indica, ¿no es cierto?, que en invierno sé que municipios debieran trabajar el plan verano y no, ya estamos en el verano, están viendo las contingencias de verano y en verano trabajar el plan invierno. Pero está bien. Eh, a lo mejor, y entendiendo que en el verano se producen estas contingencias por los incendios, a lo mejor, presidente, le quisiera pedir si para alguna sesión de marzo, que ya la contingencia e incendio debería haber pasado, pudiéramos hacer una sesión en que invitáramos al ministro, a la SEC y a lo mejor a las asociaciones de municipalidades, porque las asociaciones de municipalidades también eran las que más alegaban contra el ministerio, contra el gobierno, contra Enel, contra el SEC, pero también ellos tenían parte de la responsabilidad. Entonces, para ver cómo enfrentaban lo mismo. Sus directivas también. ¿Se acuerda entonces? Y también quisiera proponerle, senadora Embergue, si pudiéramos pensar en un diálogo, en un seminario, ahora en la primera quincena de enero, en Santiago, un lunes, para hablar un poquito más de transición y reforma a la distribución, para ir avanzando un poco en el tema con los actores privados, con el Estado, de modo tal de generar un espacio de diálogo. ¿Qué le parece? Muy bien. Ministro, muy agradecido de su presencia, ya se ha mejorado, rehabilitado de Está un salud, proceso, está un está en proceso. proceso, de convalecencia. Sí, pues lo vimos con mascarilla ahí en la cámara el otro día. Sí, han habido días mejores, pero sí, gracias, siempre disponible. Muy bien. Y por haberse cumplido el propósito, se levanta la verdadera campanilla. Recording stopped.